¿Tenemos que conformarnos con el cerebro con el que nacimos? ¿O acaso es nuestra materia gris un músculo que se puede entrenar para mejorarlo? Hace 30 años, una mujer que apenas podía leer la hora diseñó una serie de ejercicios que mejoran la capacidad de aprendizaje del cerebro. En aquel momento sentía que estaba luchando por mi vida. En la actualidad, Barbara Arrowsmith aplica sus hallazgos en materia de entrenamiento cerebral para cambiar la vida de muchos estudiantes. Pero este programa de ejercicios es objeto de crítica entre los escépticos. Creo que el programa Arrowsmith es un fraude. Aunque algunos alumnos aseguran que les ha cambiado la vida. La escuela Arrowsmith me ha dado más posibilidades en la vida. Esta es la historia de la estancia de 4 chicos en su primer año en la escuela Arrowsmith, un programa intensivo de entrenamiento cerebral al que acuden con la promesa de que en él perfeccionarán el cerebro con el que nacieron. El ratón está bebiendo. La pintura se está secando. El hombre está comiendo. El ratón está bebiendo. La pintura se está secando. El hombre... El camino para perfeccionar el cerebro comienza con 4 extenuantes días de pruebas para averiguar cuáles son las dificultades de aprendizaje de cada alumno. El ratón está bebiendo. Muy bien. Aunque los chicos que acuden a la escuela Arrowsmith saben perfectamente cuáles son sus dificultades. Otras semillas proceden de las flores más una. 11. No sé leer el número. No podía hacer operaciones matemáticas, sumar 2 números o restarlos. Era malísimo con eso. ¿Qué tal se te dan las matemáticas? Bastante bien. Bien. Esta prueba no se cronometra. Vale. Así que no corras. Muy bien. Tengo la misma letra que cuando empecé primaria. Muchos de mis profesores se rindieron y me aprobaron para no tener que seguir tratando de enseñarme. La lluvia está salpicando. El agua está goteando. Soy muy lento, tardo una eternidad. Cuando estaba en el instituto con los deberes, si nos mandaban una redacción y mis compañeros la hacían en 3 horas, a mí me llevaba 17. ¿Estás preparado? Sí. Vamos allá. No se me dan bien las clases de lengua. En realidad no soy bueno en nada. No entiendo lo que leo. Tengo problemas de comprensión. Me cuesta mucho entenderlo y tengo que estar todo el rato preguntándole al profesor. Me es muy difícil. ¿Crees que ya lo has memorizado? Todavía no. Vale, sigamos. Una vez más. No se me da bien construir frases, escribir cartas y redacciones. Me desespera cuando estoy haciendo cualquier actividad de lengua. Por ejemplo, cuando leo, soy incapaz de imaginarme la historia y seguirla. Mis amigos tratan de animarme, pero no sirve de mucho. Me estoy haciendo mayor y quiero conseguir convertirme en lo que me proponga. Me sentía fracasado. Me peleaba con los profesores. Nos gritábamos porque no entendían lo que me pasaba. Pensaba que no llegaría a nada en la vida, que dejaría el colegio y acabaría tirado en la calle.
sin trabajo ni nada. Soy yo contento. Eso es. Cuando te das cuenta de que no puedes obtener resultados, pierdes interés. Me veo normal. No estoy radiante de felicidad, ni tampoco soy una especie de maníaco depresivo. Cuando estaba en primaria me sentía un fracaso. Todos los niños se burlaban de mí, me miraban y se reían. Solo tenía 1 o 2 amigos, casi nadie hablaba conmigo. Bueno, soy yo, normal, por ahí, sin hacer nada de particular. El hecho de tener dificultades de aprendizaje no implica que se tenga un cociente intelectual bajo. Las personas con dificultades de aprendizaje tienen una inteligencia media o por encima de la media. Cuando algunas partes del cerebro son más lentas o más débiles de lo que deberían, se produce una especie de atasco u obstrucción que impide que la información se procese correctamente. La mayoría de nosotros tenemos obstrucciones. El cerebro humano es un terrón de arcilla muy particular y todos tendemos a ser buenos en ciertas cosas y no en otras. Si tienes dificultades en un área que no es esencial para la supervivencia en la actual sociedad de la información, por ejemplo, no cantas bien, puede surgirte una situación embarazosa muy de vez en cuando. Pero si la dificultad está en la capacidad de lectura, en la actual sociedad de la información es un gran problema. En esta época era una lucha diaria. Cuando tenía alrededor de 15 años, ya había días en que no conseguía que fuera al colegio. Estaba tan disgustado con todo lo que le estaba ocurriendo que no quería hacer nada. Soy profesora de matemáticas y me di cuenta de que ocurría algo realmente grave con sus habilidades matemáticas. Ni siquiera recordaba los números. En las conversaciones cotidianas le costaba mucho entender lo que yo consideraba que eran expresiones y frases fáciles. Por ejemplo, me pedía que le repitiese lo que le había dicho, o si le pedía que hiciera algo, hacía todo lo contrario. Y lo primero que te decía era, es que no me aclaro. Se pasó 5 años en el colegio sin hacer prácticamente nada. Ojalá alguien hubiera identificado antes lo que le pasaba. No avanza, así que aquí tiene que ocurrir algo. Igual no es simplemente que sea un vago. Lo tuvimos que hacer todos solos. El consejo escolar no hizo nada por nosotros. No tienen tiempo para preocuparse por cada estudiante por separado y para atender a sus necesidades concretas. Y no quieren suspenderlos si no están al nivel para que no afecte a su autoestima. Así que, aunque el alumno no deba pasar de curso, se le deja sin pensar realmente en lo que más le interesa. La escuela Arrowsmith es el asidero para todos estos padres que buscan ayuda desesperadamente. Mientras que los métodos tradicionales de enseñanza solo les ofrecen a los estudiantes con dificultades formas de compensar sus problemas, en el programa de Arrowsmith se les dice que podrán cambiar su estructura cerebral. Lo que hacemos aquí es dotar al alumno de la capacidad de aprender, para que cuando se reincorpore al sistema educativo con esa capacidad, pueda empezar a aprender y se ponga rápidamente al día en ese ámbito de conocimiento concreto. Lo hemos hecho una y otra vez. A los padres también les tranquilizan los estudios sobre la escuela, como el que realizó el Dr. William Lancy, que realiza investigaciones psiquiátricas en la Universidad de Toronto. Estudió las curvas de aprendizaje de los alumnos de Arrowsmith durante 3 años. Nunca había visto unos resultados así. No me cabe duda de que el programa puede aportar cosas muy interesantes en el ámbito de la enseñanza. Pero no todo en el programa de Arrowsmith es tan científico como pudiera parecer. Por ejemplo, en él se ofrecen 19 ejercicios de entrenamiento para 19 áreas cognitivas del cerebro. Para un padre preocupado puede sonar como la salvación, pero para un neurocientífico es sencillamente una tontería.
En primer lugar, el cerebro funciona por sistemas, así que no hay un área que trabaje por sí misma. No hay 19 áreas diferenciadas relacionadas con esas habilidades. Eso es incorrecto, pero no significa que las actividades no sean beneficiosas. Beneficiosas o no, el fundamento de las actividades de Arrowsmith no es fácil de entender a primera vista. En las clases, uno tiene la sensación de estar en otro país en el que se habla otro idioma. Tandemflor, tandemflor, tandemflor. Cremalin, cremalin, cremalin. Rapomum, rapomum. El primer día te lo pasas pensando de qué va todo esto. Es una escuela muy rara que nunca te imaginarías. El programa de Arrowsmith se basa en la premisa de que el cerebro es un músculo que se puede fortalecer mediante la práctica de ciertos ejercicios. El efecto del entrenamiento se fundamenta en la velocidad, la repetición y la precisión. La mayoría de los alumnos comienzan con un ejercicio en el que deben leer y anotar con exactitud la hora de 25 esferas de un reloj de 2 manecillas en 70 segundos. A continuación pasan a un reloj de 3 manecillas y así sucesivamente hasta llegar a uno de 10 manecillas, que supone el dominio absoluto. ¿Cómo fortalece el cerebro el hecho de leer la hora en un reloj? Según Arrowsmith, entender la relación entre las manecillas de un reloj fortalece la capacidad cerebral para captar la conexión entre distintos símbolos y ayuda a entender conceptos gramaticales, lógicos y matemáticos básicos. Y aunque parezca que una banda de piratas ha invadido las aulas, en realidad el parche del ojo izquierdo tiene una función muy concreta. La teoría que defienden en Arrowsmith es que el hecho de tapar el ojo izquierdo obliga a utilizar el derecho y hace que el área premotora del hemisferio izquierdo del cerebro trabaje más. En consecuencia, el hecho de trazar símbolos durante horas con el parche puesto mejora la velocidad del ojo en la lectura y la coordinación ojo-mano en la escritura. En la escuela Arrowsmith no hay un plan de estudios como tal. Lo único que hacen los alumnos es practicar los ejercicios de entrenamiento cerebral todos los días, durante todo el día, durante un periodo de entre 2 y 3 años. Se suele decir que si sacas a un niño de una clase normal para meterlo en un aula a practicar ejercicios de entrenamiento cerebral durante un par de años, eso puede ser perjudicial para él porque lo está separando de sus compañeros para hacer estas cosas raras que nadie más hace y se retrasa en el plan de estudios oficial. Pero lo que se debe sopesar es que, de lo contrario, estaría sometido a la demoledora tensión psicológica de estar con sus compañeros y darse cuenta de que no llega, deprimirse cada vez más y sentirse estúpido e inepto. Hay algo de lo que no cabe duda. Participar en el programa de Arrowsmith es cuestión de fe desde el primer momento. Sabía perfectamente que no tenía ninguna garantía, pero todo lo que habíamos intentado había sido en vano, así que había que seguir buscando. Mi marido siempre dice, si no cambias nada, nada cambia. Es nuestra filosofía, así que si quieres que algo cambie, tienes que hacer algo distinto. Según vivimos la vida. Para la mayoría de los padres y alumnos, el hecho de que el programa Arrowsmith sea tan diferente es lo que lo hace parecer tan prometedor. Tras los fracasos con la enseñanza reglada y los programas alternativos, lo que necesitan es algo totalmente distinto. Me gustaría llegar lejos y he tenido la suerte de encontrarme con esto. La primera semana que vine a hacer las pruebas pensé, vaya, aquí sí que me siento uno más. Nunca me había sentido así. Los ejercicios de trazar símbolos, los de repetir y todo eso, pensaba que lo hacíamos por nosotros, pero realmente estamos entrenando el cerebro. Es asombroso. Creo que el programa va a funcionar y me voy a poner al día con las matemáticas para poder ir a la universidad y hacer ingeniería agrícola o algo así. Eso es lo que espero. Confiar en ello es todo lo que puedo hacer. Pase lo que pase, va a ser un año de cambios drásticos para todos.
Matthew está sometido a mucha presión para lograr grandes progresos durante este año. Los Backaway han rehipotecado su casa para pagar la matrícula de $22.000 de la escuela. Con otros 4 hijos tienen un presupuesto muy ajustado. Pienso que todo lo que inviertas en tus hijos se multiplicará por 10 en el futuro. Necesito ver resultados al final. Si estoy gastándome todo este dinero, quiero sacar algo a cambio. Yo soy así. Jordan está trabajando para ayudar a pagar un año de estudios en Arrowsmith. Es todo lo que su madre soltera, se puede permitir. Alfred ha dejado a su familia y sus amigos en las islas turcas y caicos para mudarse a vivir con sus tíos en Canadá. ¿Lo quieres colorear de dorado? Es la primera vez que sale de casa y tiene que recorrer 60 kilómetros diarios para ir a la escuela. Raymond tendrá que dejar la granja familiar de Saskatchewan para vivir en Toronto y adaptarse a la gran ciudad con solo 14 años. Raymond es un niño muy sociable y para él esto es una aventura. Separarnos de él fue más difícil de lo que pensaba. Lloramos muchísimo. No he tenido hijos para separarme de ellos. Es muy duro sacrificar todo ese tiempo que no voy a estar con él. Para los alumnos de sus escuelas, Barbara Arrowsmith es el genio que les allanó el camino por el que transitan. El camino que, dicen, los ayudará a mejorar su cerebro. Se trata de entrenar el músculo del cerebro. Vamos a fortalecer el cerebro para que nos sea más fácil aprender. Creo que algunos ya habéis empezado a notarlo, ¿no? Lo que realmente la hace especial para estos niños es que en su momento fue uno de ellos. Ella también tuvo graves dificultades de aprendizaje cuando estudiaba. Tenía muchos problemas para aprender a leer y a escribir. Y con las matemáticas, sumaba este número con este y luego cogía este otro número y lo sumaba también y volvía a este otro. En ese momento, cuando era pequeña, me sentía aislada y tonta. Me sentía idiota. Aunque no entendía gran parte de lo que la enseñaban, gracias a su extraordinaria memoria visual y auditiva, se abrió camino hasta conseguir una licenciatura en magisterio. Incluso en la universidad tenía que leerme las cosas hasta 25 veces y aún así no estaba segura de haberlo entendido bien. El coste que eso supuso fue trabajar constantemente, estudiar 20 horas y dormir 4. Trabajaba sin descanso. Mi yo real estaba manteniendo esa lucha sin cuartel, mientras mi otro yo trataba de dar una buena imagen al resto del mundo. En mi interior había una niña pidiendo ayuda a gritos. La presión que suponían sus limitaciones hizo que Bárbara llegase a pensar en el suicidio. Estaba tremendamente desesperada y no sabía lo que me esperaría en el futuro. Lo veía todo tan difícil que cuando estaba en el andén del metro pensaba en que esa podía ser una posibilidad. Había calculado dónde me tenía que colocar para que me golpease con más fuerza. Se dice que cuando el alumno esté preparado, aparecerá el maestro indicado. Y en el caso de Bárbara, se trataba de Alexander Luria, un neuropsicólogo ruso cuyas investigaciones conoció por los libros de la universidad. Luria había descrito las áreas funcionales del cerebro tras examinar las lesiones de varios soldados heridos en la Segunda Guerra Mundial. La historia de un paciente que consiguió reentrenar su cerebro tras una grave lesión le hizo pensar a Bárbara en que podía existir la posibilidad de reparar un cerebro estropeado. El trabajo de otro científico, Mark Rosenzweig, le dio otra perspectiva.
Sus experimentos demostraban que las ratas que vivían en un entorno con más estímulos desarrollaban cerebros más grandes y más transmisores químicos entre las neuronas. En otras palabras, la estimulación externa hacía que las ratas fueran más listas. Pensé que si podías partir del trabajo de Luria para entender lo que hace un área cerebral y unirlo con las investigaciones de Rosenzweig para crear una actividad o un ejercicio que haga trabajar esa área, ¿por qué no puede haber neuroplasticidad en el cerebro humano? Pero en 1978 esa era una idea muy rompedora. Durante siglos, los científicos habían estudiado las partes del cerebro y pensaban que eran inalterables, que no se podían modificar. Si uno había nacido con dificultades en ciertas funciones cognitivas, ese era su destino. Pero Bárbara estaba convencida de que ella estaba abriendo una nueva vía. A los 28 años decidió intentar mejorar su propio cerebro mediante un riguroso programa de ejercicios cognitivos. Empleaba una serie de tarjetas a las que dedicaba 14 horas diarias para entender la relación entre las manecillas de un reloj. Practicaba hasta la extenuación. Me metía en la cama y me levantaba al día siguiente para volver a empezar con los ejercicios otra vez. En aquel momento sentía que estaba luchando por mi vida. Tras varios meses de disciplina y esfuerzo sobrehumano, Bárbara empezó a ver que algunas de sus dificultades de aprendizaje desaparecían. Podía leer la hora, leer libros, comprender conceptos matemáticos y seguir las conversaciones sin problema. Un mundo nuevo se abrió ante mí. Recuerdo que fui a una biblioteca y me puse a llorar al pensar que todos esos conocimientos me habían estado vedados durante todos esos años. Lo que hizo Bárbara, que fue muy significativo en términos científicos, fue partir del mapa del cerebro que había creado Alexander Luria, en el que se describía la ubicación de las diversas funciones mentales, y vincularlo al trabajo de Mark Rosenzweig sobre cómo ejercitar tales funciones en animales para ver si también funcionaba en el ser humano. A diferencia de los expertos que estaban realizando investigaciones sobre las neuronas en laboratorios, Bárbara no tenía formación científica. Por ese motivo, los especialistas en educación se burlaron de sus hallazgos. Me escandalicé cuando lo leí. Se decía que podía obrar milagros en las personas con dificultades de aprendizaje. Y yo sabía que eso era muy poco probable. En el ámbito de la educación no se manejaba el concepto de la neuroplasticidad. Era algo que se estudiaba en los laboratorios, pero no había llegado a la educación. Me tildaron de charlatana y cosas así. Sin dejarse intimidar por el rechazo, Bárbara y su marido, Josh Cohen, abrieron la escuela Arrowsmith en 1979. Desde entonces, miles de estudiantes con dificultades de aprendizaje han realizado el programa y se han reincorporado al sistema educativo sin necesitar otras clases de apoyo. Ya hemos realizado varios estudios de nuestro índice de éxito y las estimaciones más ajustadas indican que un 80% de los alumnos obtiene resultados positivos. Hoy en día la ciencia ha confirmado lo que Bárbara intuyó entonces, que el cerebro es elástico y se puede modificar y mejorar mediante la estimulación externa. Es lo que se conoce como neuroplasticidad. La plasticidad neuronal está en funcionamiento todo el tiempo. Es algo rutinario realmente. El cerebro cambia por el mero hecho de estar viendo este documental en televisión, por ejemplo. Si uno lo recuerda, esos recuerdos se almacenan como cambios y también cambian las conexiones entre los cientos de billones de neuronas que tenemos aquí. Así que cuando estudiamos la neuroplasticidad, estudiamos toda esa cantidad de cambios que se producen en el cerebro. Hasta el punto de que una sinapsis, que es una conexión diminuta entre las neuronas, puede hacerse un 50% más fuerte por el hecho de entrenar el recorrido. Lo que hemos descubierto es que recorrer esos caminos una y otra vez crea autopistas en el cerebro. Y una forma de crear esas autopistas es la repetición.
Han transcurrido 3 meses de curso y la emoción inicial sobre los ejercicios de entrenamiento cerebral ha dado paso a que los alumnos empiecen a acusar la presión. Alfred está practicando un ejercicio diseñado para mejorar la capacidad de identificar señales sociales. Tiene algo en la mano, pero no lo veo. Parece un papel. Esto es un misterio para mí, porque no estoy seguro de si están en un restaurante o qué. Se están mirando. Dedica horas a dilucidar qué se representa en ese dibujo. A medida que avanzo, es más difícil. Es como si fuera para atrás. Como si tropezara. Como te pasas todo el día concentrado, es más cansado que el colegio normal. Y al final del día, es como si tuvieras el cerebro dolorido. Todos los ejercicios requieren mucha atención y concentración para que el cerebro esté a lo que tiene que estar. El hecho de procesar información con tanta intensidad crea mucha tensión y agotamiento. Es como, ¿por qué tengo que hacer todo esto? Me quiero ir de aquí. No quiero pasar otro año haciendo esto. Es aburrido, pero hay que seguir. Pero cuando me pareció guapa. Dan Cooper fue uno de los primeros alumnos de Bárbara. Ahora dirige proyectos especiales en Fox River, una empresa de servicios financieros de Chicago. En muchos programas de ayuda te animan a hacer las cosas que te gustan o que se te dan bien. En Arrowsmith te ponen a hacer las cosas que peor se te dan 6 horas al día. Cuando Dan entró en el programa con 14 años, no podía leer o hacer operaciones matemáticas básicas. Mi madre estaba muy preocupada porque ni siquiera podía rellenar un formulario o leer los carteles de las calles. El problema llegaba hasta ese punto. Los padres de Dan probaron multitud de métodos para que aprendiera, pero nada funcionó hasta que superó sus 3 años de entrenamiento cerebral en Arrowsmith. Después de 6 meses cogí un libro y me leí un libro por primera vez. Y no era un libro infantil, sino un libro normal, de esos que te lees en el metro y te sientes bien. Y eso es de lo más descriptivo, creo yo. Dan no solo fue a la universidad, sino que por su trabajo en Fox River viaja por todo el mundo como embajador de proyectos de desarrollo económico. Esas banderas representan todos los países en los que hemos trabajado. El proyecto en el que trabaja actualmente consiste en ayudar a financiar una línea ferroviaria en África que vaya desde la costa, atraviese Tanzania y llegue hasta Ruanda. Soy mitad inversor, mitad diplomático. Es un proyecto complicado, pero lo vamos a conseguir. Cuando llega la Navidad, los alumnos ya han completado cientos de miles de ejercicios de entrenamiento cerebral. Cremalin. Tandemflor. Rapomun. Tandemflor. Tandemflor. Cuando hago ejercicios de matemáticas en casa o cuando voy a una tienda, compruebo que estoy mejorando. Mi padre y yo pensamos que ahora escribo mejor. Jordan anota las lecturas de los relojes a toda velocidad. Ya domina los de 8 manecillas. Sabe que este ejercicio está pensado para mejorar su capacidad de entender la lógica y los problemas matemáticos. Ahora soy más optimista, pero tampoco es que esté eufórico. Lo que le preocupa es si esa velocidad al leer los relojes se traducirá en cambios en su vida real. Al fin y al cabo le sigue costando 10 segundos leer su reloj de pulsera. Es curioso que te pases tanto tiempo leyendo la hora en clase y luego tardes tanto en leerla en tu propio reloj.
Jordan cree que no está trabajando lo suficiente y redobla sus esfuerzos. Después de terminar sus clases en Arrowsmith, se obliga a pasar las tardes en la biblioteca practicando los ejercicios, incluso aunque esté al borde del agotamiento. Voy a tener que volver. Vaya, lo he encontrado. Vaya, lo he encontrado. Hay multitud de programas para niños con dificultades de aprendizaje. Jacqueline, ¿qué letra tienes? F, ¿me dices esa letra? Fern Foundations es un método que se ha implantado en las escuelas de North Vancouver. Se utilizan gestos, sonidos y la interacción social para mejorar la capacidad de lectura de los alumnos. Pera. 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 2 sílabas. Sí, 2 sílabas, muy bien. Es un programa que se incorpora fácilmente en las escuelas públicas, no es caro y es fácil de dirigir, y tiene un índice de éxito del 98%. Bien hecho, chicos. La doctora Linda Siegel diseñó este programa. También ha realizado un estudio a pequeña escala sobre el método Arrowsmith durante un año y sus conclusiones son mucho menos positivas que las de otras investigaciones. Los alumnos que realizan el programa Arrowsmith no avanzan ni mejoran mucho. Las tareas que practican no se trasladan a lo que necesitan en la enseñanza reglada. No les ayuda a leer o a escribir mejor o a mejorar en sus cálculos aritméticos. Ese es el problema. Creo que el programa Arrowsmith es un fraude. Creo que están llevándose el dinero de la gente sin que los chicos experimenten ninguna mejoría de forma objetiva. Pero las clases de Arrowsmith no están pensadas como clases de apoyo para las materias escolares, ni se promete que en un año se puedan resolver las dificultades de aprendizaje de los alumnos. Sheila Brown lleva 8 años aplicando a media jornada el programa Arrowsmith en los colegios del Consejo Escolar de Escuelas Católicas de Toronto. Los cambios académicos visibles se producen a los 2, 3 o 4 años, a partir de los cuales pueden integrarse en clases de matemáticas, ciencias o geografía avanzadas. Hay que ser pacientes porque es un proceso lento pero constante. A muchos alumnos les ha ido muy bien en el instituto y han obtenido calificaciones de notable y sobresaliente. Y algunos han conseguido becas para ir a la universidad. A diferencia de la escuela Arrowsmith, el Consejo Escolar de Escuelas Católicas ha adoptado el programa a media jornada, de forma que los alumnos puedan seguir también con el plan de estudios oficial. Fui a la estratosfera y encontré estrellas extrañas. Jordan sigue exigiéndose al máximo. Frase 41. A continuación, cogió el otro. Su motivación para mejorar le ha llevado a asumir muchas otras actividades extraacadémicas. ¿No deberías bajar un poco el ritmo? Pon esto en la nevera. No te preocupes, puedo con ello. No me siento agotado. ¿Y todas esas mañanas que no puedes ni levantarte? Creo que es posible que te estés exigiendo demasiado. La prioridad es el programa Arrowsmith. Sí. Si veo que hay que eliminar algunas de las otras actividades, Vale. lo haré. Raymond tiene sus propios problemas. Estoy solo y lo tengo que hacer todo por mí mismo. No hay nadie conmigo aquí para ayudarme. He empezado a perder el ritmo en las clases porque no puedo concentrarme. Y echo de menos a mi familia. A finales de enero, Gail Levinson coge unos días de permiso sin sueldo de su trabajo como profesora para ayudar a Raymond a seguir con el curso. Tengo otro hijo de 17 años en casa, con su padre, que tiene que ocuparse de él, de la granja y del trabajo en la granja. Se supone que las familias deben estar unidas, así que hacemos lo que creemos que tenemos que hacer. Cuando Alfred vuelve a la escuela tras las vacaciones, extraña a su familia más que nunca. Así que su madre lo llama a diario a la hora que Alfred espera el tren. Me pregunta qué tal estoy, porque he pasado unos días difíciles.
Echo de menos a mis amigos y a mi familia. Preparado. Voy a hacerlo lo mejor posible. Con la ayuda de su tío, Alfred sigue bien el ritmo del curso y empieza a conocer mejor la cultura canadiense. No pienses en avanzar, concéntrate en mantener el equilibrio primero. Trato de animarle todo lo que puedo. Sé que no es fácil para él, así que le animo y le digo que simplemente es algo que tiene que hacer. Ya está, ya avanzas bien. Impresionante. Muy bien, ya lo tienes. Lo has cogido. Mientras tanto, los Backaway están reconsiderando si deben seguir asumiendo el coste que les supone llevar a Matthew a Arrowsmith. Hemos tenido que reducir muchos gastos. Muchos. Hemos llegado al punto en que la cuenta estaba a cero y las líneas de crédito a tope. Es una situación difícil. He cambiado a los canales de televisión básicos y los niños han protestado. Todo para poder reducir los gastos mensuales, fundamentalmente por el coste de la escuela de Matthew. ¿Os habéis disfrazado? No, pero vino un payaso. Nunca me he gastado ese dinero en nada. Lo piensas y dices, Dios mío, podría haberme comprado un coche. Para agravar las cosas, el cerebro de Matthew no parece estar cambiando lo suficientemente rápido como para complacer a sus padres. No creo que mi cerebro haya mejorado. Sigo teniendo los armarios hechos un desastre. A veces, cuando no veo progresos, me pregunto si no habremos, bueno, no malgastado, pero si no podríamos haber empleado el dinero en algo más necesario. ¿Te dan ejercicios de eso? Creo que lo más grave es tener que estar recordándole constantemente, bueno, trato de no hacerlo constantemente, que no está haciendo los deberes y que hemos pagado $20,000 para que vaya a esta escuela. Matthew responde a la presión de la escuela y de su casa haciendo justo lo contrario de lo que todo el mundo quiere que haga. Solo faltan unos meses para que acabe el curso. El programa Arrowsmith se extiende rápido por Canadá y en los Estados Unidos 8 escuelas van a ofrecer el programa el próximo curso, incluso sin que aún haya ninguna prueba científica que avale que mejora las funciones cerebrales. Es muy frustrante ver que hay niños con dificultades de aprendizaje y que alguien puede aprovecharse de los padres ofreciéndoles un tratamiento carísimo. Los padres deberían pedir que les enseñen pruebas, investigaciones que demuestren que ese programa va a ayudar a su hijo. La mayoría de los padres confían en las historias de alumnos que han mejorado y en los gráficos que muestran la mejora de las capacidades académicas. Pero para una neurocientífica como la doctora Adele Diamond, ninguno de estos factores avalan lo que la escuela Arrowsmith asegura conseguir. Cuando veas un corazón, aprietas el botón de ese lado. Vale. Muy bien, empezamos. Excelente. Eres una experta. Lo has hecho estupendamente. Bueno, ahora vamos a jugar a otro juego. Diamond estudia la función ejecutiva del cerebro que rige la capacidad del alumno para tomar decisiones y razonar. Cuando veas una flor, presionas en el otro lado. ¿Preparada? ¿Lista? ¡Ya! Antes de sacar conclusiones, recopila datos cuantificables y concluyentes que se puedan reproducir y analizar. El tipo de datos que solo se obtienen estudiando con grupos de control y escáneres cerebrales. Si observas un cambio cognitivo, una mejora, o a un niño con un déficit cognitivo, tiene que haber algo en el cerebro que esté relacionado con ello. Si realizas una terapia y mejoras en una habilidad cognitiva, el cerebro deberá mostrar los cambios asociados a esa mejora, puesto que realmente será un cambio en el cerebro lo que motive ese cambio en el comportamiento o las habilidades cognitivas. Muy bien. Estupendo. Ahora vamos a jugar con los dos colores. Es posible que si el programa de Bárbara funciona, no sea por las razones que Bárbara piensa que es. Tal vez sea porque los niños deben estar concentrados durante mucho tiempo y entrenan su capacidad de concentración.
o porque son clases pequeñas en las que reciben atención individualizada y mucha motivación. Sigue pensándolo, ¿vale? No obstante, Bárbara está decidida a llevar su programa a cuantos colegios sea posible. Con 6 manecillas es un tiempo excelente. Siempre estoy pensando en los niños a los que no he llegado y no creo que consiga sentirme satisfecha hasta que este trabajo se integre en la escuela pública, para que llegue a todos los niños que sea posible. Los conceptos del programa se están empezando a aplicar también a personas mayores que quieren mantener la agilidad mental. Recibimos a una profesora jubilada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Toronto, septuagenaria, disgustada porque nunca había sido capaz de reconocer caras. Trabajamos en ello y mejoró al mismo ritmo que lo habría hecho un adolescente. Y la generación nacida en los 50 está interesada en el entrenamiento cerebral para mantener el Alzheimer a raya. Si quieres cambiar el cerebro, el mejor momento es cuando eres joven. No cabe duda de que los primeros años son los de mayor maleabilidad. Hasta hace poco pensábamos que la plasticidad del cerebro se terminaba a los 3, 5 o 7 años, que se iba agotando. Y eso posiblemente sea así en ciertas áreas cerebrales, pero hay otras en las que sigue habiendo plasticidad durante toda la vida. Creo que estos ejercicios cognitivos comprendidos en el programa Arrowsmith se pueden aplicar a los cerebros de quienes están envejeciendo para fortalecer o recuperar las capacidades cognitivas que se van debilitando con la edad. En este centro de investigación cerebral se están desarrollando estrategias nuevas para tratar enfermedades de los mayores, como el Alzheimer, el Parkinson o los problemas derivados de un ictus. Tenemos un programa con el que trabajamos formas de aprovechar la capacidad de aprendizaje del cerebro y de mejorarla. Hay 2 símbolos y 2 manos trabajando en el mismo lugar, captando información diferente. Ahora también sabemos que se siguen creando neuronas. Eso es algo que hace una década no se sabía. En el cerebro humano diariamente se crean unos cuantos miles de neuronas. Una de las cosas en las que estamos trabajando es en averiguar los mecanismos que hay detrás de ello para ver si podemos intervenir en el proceso. ¿Acaso podemos hacer que esos cuantos miles diarios se conviertan en unos cuantos millones? ¿No sería algo tremendamente interesante para todos? Transcurridos 8 meses, Raymond comienza a recordar los números. Anoche hablábamos sobre los cambios que había notado y se puso a enumerar todos los teléfonos conocidos. Eso es algo que no había podido hacer nunca. Es un cambio enorme. Pero Raymond está exhausto por el agotador esfuerzo que ha supuesto este curso y la familia Evenson no quiere seguir viviendo separada. No vamos a volver a Toronto para el próximo curso. Estamos encantados con la gente y muy agradecidos, pero necesitamos estar juntos. Matthew Backaway tampoco regresará el próximo curso. Merece la pena, pero no sé si vale los $21,000. Creo que no. Mi padre lleva todo el año refunfuñando porque podría haberse comprado un coche en lugar de llevarme a esa escuela. No sabíamos qué esperar. Yo esperaba más y no creo que que yo haya obtenido lo que esperaba. Alfred ha progresado mucho desde septiembre. Se está haciendo un hombre. Está llevando muy bien estar fuera de casa. Estoy muy orgulloso de él. Este va a ser el concepto Alfred. Estoy llegando a otro nivel. Me voy superando. ¿Te superas? Sí. Ya dominas los relojes, ¿no? Casi, casi. Eso es todo lo que puedo decir. ¿Por dónde vas? ¿Por los de 6 manecillas? No, por los de 8. ¿Los de 8? Son los últimos que he hecho. ¡Qué bien! Jordan sigue siendo muy escéptico con respecto a sus progresos, pese a que ya lee la hora en 2 segundos. ¿Qué hora es? ¿Las 6:21? Exacto, son las 6:21. Este es un ejercicio de octubre. Hasta que Jordan no ve el asombroso cambio que se ha producido en su caligrafía entre octubre y mayo, no se da cuenta de cuánto está mejorando.
El ejercicio más reciente es de abril. ¿Qué te parece? Hay una diferencia tremenda, es innegable. Pero creo que solo es el principio para tener una caligrafía bonita y para el resto de los cambios. Eres muy perfeccionista. Yo no diría eso, sino más bien ambicioso. Eso es muy bueno. Bienvenidos a la ceremonia de clausura del curso de la escuela Arrowsmith. Ha sido un año emocionante e increíble. Al final del curso, todos los alumnos de Arrowsmith se vuelven a someter a las pruebas y se reúnen para celebrar un año de mucho esfuerzo. La capacidad de Matthew para copiar textos ya es normal, y su velocidad de lectura y su capacidad de comprensión son de 1 o 2 cursos más que al entrar en la escuela. La prueba de fuego será cuando llegue este año al instituto y veamos si en secundaria notamos la diferencia con lo que pasó en primaria. Espero que sí. Las pruebas de Raymond demuestran que ha avanzado un par de cursos en matemáticas y lectura, pero sobre todo ha ganado mucha confianza. Mi relación con Raymond ha cambiado mucho en los últimos 3 meses. Toda la frustración y la rabia de mi hijo se han convertido en comprensión y esperanza. Queremos mostrar nuestro reconocimiento a un chico que ha venido desde el Caribe para demostrarnos que nunca es tarde para ponerse un abrigo, porque aquí hace frío en mayo. Y con el que nos hemos reído mucho. Los resultados de Alfred muestran un avance de entre 3 y 5 cursos en su capacidad de comprensión y reconocimiento de las palabras. Y Jordan es el primero de su clase. En ortografía, velocidad de lectura y comprensión, ha avanzado entre 2 y 3 cursos desde que llegó a Arrowsmith. No sé si se deberá un 90% o un 50% a Arrowsmith, pero ha valido la pena invertir cada centavo. No solo ha progresado, sino que ha ganado mucha confianza en sí mismo. Bárbara concede a Jordan el máximo reconocimiento de la escuela, el premio de la directora. Ha supuesto todo un reto para mí. Me ha hecho crecer y cambiar. Así que quiero felicitar a Jordan, porque personifica la posibilidad de mejorar las capacidades cerebrales. Enhorabuena. Es un auténtico honor para mí. Jordan, Raymond y Matthew se reincorporarán a la enseñanza pública el año que viene. Alfred volverá a Arrowsmith para seguir con el programa de entrenamiento cerebral. Estoy satisfecho con lo que he conseguido, con la disciplina de trabajo. Me hubiera gustado trabajar aún más, pero hay que ser realista. Si tuviera que describirle a alguien cómo ha sido este año, le diría muy aburrido. Estoy impaciente por llegar a casa. Ha sido un año fantástico. Ahora veo todo lo que he mejorado. Y ahora la propia Bárbara se enfrenta a otro gran reto, la posibilidad de que se realice un estudio científico de su trabajo en el que se empleen escáneres cerebrales para registrar los cambios cognitivos. Hoy se reúne con Adele Diamond por primera vez. Lo más importante es hacer pruebas a los alumnos antes y después. Sí. Antes de entrar en tu programa y en otros programas. Sí, por supuesto. ¿Eso te interesaría? Sí, claro. Sinceramente no sé cuáles van a ser los resultados de la investigación científica, pero creo que es interesante comprobarlo. Mi primera intuición es que probablemente muchas de las cosas que aplicas serán valiosas y posiblemente otras no tanto. Pero no lo sé. No lo sabré hasta que no tengamos los datos.
Sin embargo, sea cual sea el resultado de las investigaciones científicas sobre el método Arrowsmith, el audaz experimento de Bárbara habrá empezado a tender puentes entre la neurociencia y la educación, haciendo que dos disciplinas independientes comiencen a dialogar para compartir ideas. Creo que estamos en el momento de un cambio del paradigma de los programas de enseñanza para alumnos con dificultades de aprendizaje. Mi sueño y mi objetivo sería que los niños que comienzan la educación primaria dedicaran media jornada a hacer ejercicios cognitivos y otra media a las materias académicas. En unos 3 años, los alumnos que tuvieran dificultades de aprendizaje ni siquiera lo habrían notado. Y los que no, se habrían limitado a mejorar sus capacidades cognitivas. Podemos empezar a imaginar otro tipo de enseñanza que no esté enfocada únicamente a enseñar contenidos, sino también a entrenar al cerebro en el proceso mediante este tipo de técnicas. A ver, chicos, miradme, sonreíd.